Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Hoy quiero hablarles del libro de Mormón de nuevo. El libro de Mormón es la palabra de Dios. Tengo un testimonio personal por el poder del Espíritu Santo que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Pero también es un libro que está en un entorno histórico, y aunque no es un libro de historia, sino que es la palabra de Dios, tiene un entorno histórico que nos da muchas pistas de las personas, las civilizaciones, los acontecimientos, hasta las circunstancias cotidianas de ese pueblo que está relatado en este libro. Da muchos detalles que podemos identificar por medio de la historia y la arqueología, aunque es difícil, bastante más difícil que la Biblia, porque la Biblia está en el Antiguo Mundo, y en el Antiguo Mundo hay muchas referencias. En América no hay ninguna referencia con la que podamos comparar, y solamente podemos comparar hechos, circunstancias. Pero todos esos hechos y circunstancias nos dan una visión clara de que el libro de Mormón es un libro antiguo, histórico y no una invención del siglo XIX. Porque tenemos que recordar que tanto la Biblia como el libro de Mormón tienen muchas dificultades en algunos aspectos arqueológicos, históricos. Por ejemplo, la Biblia no se ha probado absolutamente nada del tiempo que estuvieron los israelitas en Egipto, que estuvieron 400 años y fueron varios cientos de miles los que salieron, y no hay ninguna prueba histórica. El libro de Mormón le pasa lo mismo, pero vamos teniendo muchas oportunidades de obtenerlo. Lo importante es que comprendamos. Eh, el libro de Mormón se publica en 1830, y esto es importante que quede en nuestra visión siempre cuando analizamos el libro de Mormón. ¿Qué se sabía de arqueología y de historia de América en 1830? Absolutamente nada. La arqueología en Centroamérica comienza entre 10 y 15 años después. De hecho, aquí en el artículo de hoy les veremos que las primeras calzadas que encuentra un arqueólogo en Centroamérica es en 1840, 10 años después de la publicación del libro de Mormón. Por lo tanto, teniendo en cuenta cuándo se publicó el libro y que no se sabía absolutamente nada, es un prodigio, una maravilla, que todas las pruebas que vayan saliendo después vayan confirmando como un pequeño mosaico, como un puzzle, vayan pudiendo confirmar todas estas pruebas históricas y arqueológicas que el libro de Mormón narra en sus palabras. Muchos detractores dicen que todo es falso, que todo es circunstancial, que no hay ninguna prueba. Hablaba esta semana con una persona que le citaba yo artículos del National Geographic, que decía, no, el National Geographic no habla nada del libro de Mormón. Por supuesto que no va a hablar. Ni le interesa, ni le importa, ni somos una minoría que le interese, y somos bastante menospreciados por muchos, como un grupo radical, un grupo raro, y no le interesa para nada. Pero sin embargo, todos los descubrimientos del National Geographic van probando, cuando hablan de la cultura maya, van probando que coincide con lo que dice el libro de Mormón. Por ejemplo, les presenté hace poco del National Geographic precisamente un artículo sobre los guerreros mayas, ¿se acuerdan? Y en este artículo de National Geographic venía a avalar lo que dice el libro de Mormón acerca de los guerreros. Decían que siempre se había pensado que los mayas eran un pueblo pacífico, y desde 1948, que cita esta revista, se descubrió que eran un pueblo guerreros, de grandes batallas, que sacrificaban a los prisioneros, y además cita la primera guerra documentada justo con la cronología exacta de las últimas batallas del libro de Mormón, con lo cual eran dos pruebas o tres muy claras y irrefutables, que aunque al National Geographic no le importa nada el libro de Mormón, coincide con el libro de Mormón. Por lo tanto, como he publicado de esta historia de guerreros, las tradiciones mayas que coinciden con lo que el obispo Diego de Landa en las crónicas del Yucatán registró en su manuscrito, que se encontró posteriormente a la publicación del libro de Mormón, también decía, incluso los errores del libro de Mormón que cité en un artículo, esos errores de imprenta, avalaban que era un libro antiguo, ¿no? Entonces hay muchísimas pruebas que voy a seguir compartiendo. Hoy les comparto una, las calzadas. El libro de Mormón habla que había muchas calzadas y caminos que conectaban todas las ciudades nefitas y lamanitas. Hemos encontrado en Centroamérica una red impresionante de calzadas que corroboran esta afirmación del libro de Mormón. He buscado, y el único sitio que encuentro de que un imperio haya construido calzadas de la misma magnitud, con la misma ingeniería, con la misma complejidad y tecnología, es el Imperio Romano. Es decir, que si alguien se hubiera inventado en el siglo XIX un pueblo que construyera calzadas,
no había más que en Europa por el Imperio Romano. Sería muy atrevido afirmar que habían calzadas que comunicaban las ciudades y que iban hasta los centros de los mercados, que ahora lo veremos con pruebas arqueológicas históricas, tal como dice el Libro de Mormón. Por lo tanto, es importante que veamos esto. ¿Qué es una calzada? Antes de nada, ¿qué es una calzada? Pues según el diccionario, es la parte central de una calle o camino comprendido entre dos aceras y con el firme empedrado o asfaltado. Según la Real Academia Española de la Lengua, dice una declaración similar y en su tercera acepción dice: es un camino pavimentado que unía a dos poblaciones. Teniendo en cuenta esta descripción de lo que es una calzada, veamos lo que dice el Libro de Mormón de las calzadas. En Tercer Nefi 6, 7 y 8 leemos: y sucedió que hubo muchas ciudades que se construyeron de nuevo, y se repararon muchas ciudades antiguas, y se construyeron muchas calzadas, y se abrieron muchos caminos que conducían de ciudad a ciudad, de tierra a tierra, de un sitio a otro. Vemos perfectamente cómo el Libro de Mormón habla de estas calzadas. Aquí tienen un ejemplo de una calzada actual. Esto es como está ahora, después de miles de años todavía se conservan casi en perfecto estado, porque las calzadas ahora verán cómo se construían y han perdurado. Es una obra de ingeniería increíble y preciosa. Una obra de ingeniería que va más allá de una civilización pobre, sino de una civilización altamente tecnológica, como cuenta el Libro de Mormón. Entonces, teniendo claro esto, veamos lo que dice de cómo se construían. Un poquito más adelante, en el capítulo 8 de Tercer Nefi 8:13, nos dice, hablando de la destrucción, hubo una destrucción a la época de la muerte de Jesucristo en todo Centroamérica, y dice: y se rompieron las calzadas, y se desnivelaron los caminos, y muchos terrenos llanos se hicieron escabrosos. Por lo cual vemos que las calzadas se desnivelaron. ¿Por qué? Porque las calzadas, vamos a ver ahora, precisamente, no es simplemente un camino que se abre en una vereda natural, como en la mayoría de los sitios. Originariamente, en el mundo antiguo, pues los pasos naturales se convertían en caminos a base de caminar y arreglarlos a lo mejor un poquito. Pero aquí las calzadas eran una obra de ingeniería completa, altamente tecnificada y muy sofisticada. Para que vean también la cantidad, este es un mapa de las calzadas que quedan actualmente en Centroamérica. Son cientos, por no decir miles, de kilómetros de calzadas que conducían de una ciudad a otra. Ahí están los restos de las arqueológicos de las ciudades más importantes del mundo maya, y todas ellas estaban conectadas por estas calzadas que acabamos de leer en el Libro de Mormón. Vamos a ver qué dice exactamente la Wikipedia acerca. Buscan Sacbé, la palabra clave es Sacbé, que son caminos blancos, que es el nombre de las calzadas en Centroamérica, y si buscan Sacbé en la Wikipedia, dice: Sacbé, o plural Sacbeob, es un camino recto, elevado, sin desniveles y pavimentado, construido por los mayas prehispánicos, particularmente en la península de Yucatán. La palabra Sacbé deriva de las voces mayas Sac, que es blanco, y Be, que es camino. Eran caminos elevados, cubiertos por estuco blanco o cal, de entre 4 y 20 metros de ancho, fíjense, y hasta 300 kilómetros de largo. Generalmente conectaban la plaza y templos o grupos estructurales dentro de las ciudades mayas, pero otros conectaban ciudades entre sí. Algunos de ellos aún existen. Mientras que los caminos más largos se usaban para el comercio y la comunicación, todos los Sacbeob también tenían un significado ritual o religioso. El mayista John Lloyd Stephens reportó en 1840 que los habitantes locales siempre decían una oración ritual al cruzar un Sacbé, aun cuando este ya estuviera cubierto por la jungla. Los Sacbeob de Yucatán son los más conocidos, sin embargo han sido documentados en toda el área maya. Algunos parecen haber sido construidos en periodos tan tempranos como el preclásico maya. Cerca del sitio del mirador se han encontrado algunos. El preclásico maya coincide con todo el esplendor de la época del Libro de Mormón. Por lo tanto, vemos cómo es una prueba irrefutable, clara, concreta, indiscutible, de que lo que narra el Libro de Mormón existe en Centroamérica. Claro, alguno querría que pusiera el camino. Este es el camino que va a Zarahemla. Un cartelito ahí. Pero seguro que buscarían alguna excusa para no creerlo o para dudarlo de otra manera. Pero son cosas claras. Vemos que coincide completamente tanto
en que existían esos caminos, en la forma que se construyeron, nivelados, y ahora luego explicaremos con otra descripción el por qué, y que se usaban de dos formas, para conectar ciudades y para entrar hasta los centros rituales o hasta los centros comerciales de cada ciudad, que también lo dice el Libro de Mormón. Ese es otro matiz que dice el Libro de Mormón. En el Amán, vamos a buscar el Amán 7, versículo 10, dice: He aquí, esto aconteció en una torre que se hallaba en el jardín de Nefi, jardín que estaba cerca del camino real, aquí le llama camino real, que conducía al mercado principal que había en la ciudad de Zaraemla. Así que Nefi se había arrodillado en esta torre que estaba en su jardín, la cual también se hallaba cerca de la puerta del jardín que daba al camino real. Es decir, que ya Nefi, como comentario de donde estaba, habla del camino real que comunicaba hasta la plaza del mercado. Coincide con los dos usos de estos caminos blancos, tanto entre ciudades como internos de las ciudades, para conectar los centros neurálgicos de la ciudad con la periferia o con los diferentes establecimientos. Visto esto, que da una completa claridad, veamos un poquito también cómo se construían estos caminos, para que comprendamos ahora lo que les voy a leer. Aquí tengo una foto de un camino. La construcción, como hemos dicho, una calzada se vaciaba, se ponían las aceras laterales y se rellenaba con estuco, con piedra, para hacerlo nivelado, para sobreelevar todo el camino y dejarlo un camino liso y llano. Eso lo vamos a ver ahora en una cita que les voy a leer en Arqueología Mexicana, ¿vale? Es una web con todos los descubrimientos de arqueología y ahí habla de esto. En la caja de descripción luego les voy a poner la referencia, pueden leerlo. No lo quiero hacer muy extenso, voy a leer solo algunos párrafos, pero pueden leerlo completamente luego en la caja de referencia. Vamos a leer primero. Durante la época prehispánica, los mayas construyeron caminos elevados para facilitar las vías de comunicación. En las tierras bajas existen muchas zonas pantanosas y bajos, por eso los tenían que nivelar, que en el invierno se inundan y dificultan considerablemente la movilización, así que es posible que esta haya sido una de las razones que motivaron la construcción de las calzadas. A simple vista se podría considerar que la función principal de estas calzadas fue facilitar el paso peatonal de los habitantes prehispánicos. Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo en diferentes sitios arqueológicos han evidenciado otros aspectos prácticos y simbólicos asociados a las calzadas. Cita a Shaw, año 2001. La presencia de calzadas es uno de los rasgos arquitectónicos que identifican las relaciones externas e internas entre las ciudades mayas. Estas construcciones comúnmente consisten en elevaciones artificiales que forman caminos que se extienden entre complejos arquitectónicos de un mismo sitio y en ocasiones se extienden haciendo una conexión entre diferentes ciudades. Schwarzenegger, 1994. Por lo cual creo que queda muy claro que todo lo que dice el Libro de Mormón coincide con los descubrimientos arqueológicos. Veamos un poquito más. En las tierras bajas mayas, la construcción de estos grandes caminos tuvo varias funciones. Entre ellas sirvieron como vía de comunicación y vínculo social, religioso, político y económico, tanto entre los grandes centros de población como entre las pequeñas comunidades que de alguna manera dependieron de las grandes ciudades. En algunos sitios las calzadas también cumplieron con funciones hidráulicas. Gómez, 1996. De hecho, en LIDAR, el programa LIDAR de National Geographic ha descubierto, porque el LIDAR es un barrido de láser desde un avión y limpia la selva prácticamente. Entonces se han descubierto muchísimas más calzadas, muchísimas más ciudades, muchísimos centros ceremoniales, tanto pequeños como grandes, y todo eso afirma la veracidad de estas cosas. Y para terminar otro párrafo de cómo eran precisamente. A lo largo de varias investigaciones y de acuerdo al patrón de asentamiento se han tomado en cuenta diversos aspectos para caracterizar las calzadas. Intrasitios, que se refiere a la conexión de los principales grupos arquitectónicos dentro de un sitio, es decir, dentro de una ciudad, los caminos reales, que decía Nefi, o intersitios, que se refiere a las calzadas de larga distancia que pasan por áreas de muy baja densidad constructivas,
o zonas aparentemente deshabitadas, porque conectaban un centro con otro. Con lo cual creo que es suficientemente claro que lo que dice el libro de Mormón acerca de las calzadas, de esos caminos que no se encuentran en ninguna otra parte, más que en el mundo romano, que era imposible que en 1830 nadie lo conociera, el libro de Mormón afirma que habían caminos, que habían calzadas entre ciudades y dentro de las ciudades para objetivos ceremoniales, económicos, religiosos. Más claro no puede estar. Podemos cerrar nuestra mente, podemos dejar que los prejuicios nos invadan, pero la historia está aquí. Este es uno solo de los muchos ejemplos que he puesto y que voy a seguir poniendo para demostrar que el libro de Mormón, además de ser la palabra de Dios, que es lo más importante, aunque eso ya es cuestión de fe, es un libro histórico y antiguo. Esa es la verdad. Que el Señor los bendiga.